Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, reiterar la bienvenida que nos señala Felipe y poder compartir este nuevo espacio entre el INAP y ANEF. Voy a compartir quiénes van a ser nuestros expositores en el día de hoy. Tenemos la participación de don Guillermo Patricio Muñoz Petinelli, licenciado en Matemáticas y Computación de la Universidad de Santiago. Se ha especializado en la elaboración de indicadores de gestión, marco lógico y Balanced Scorecard. Desde el año 2014 ingresó al directorio de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social, ocupando el cargo de presidente durante los 2 últimos periodos. También nos acompañará don Enrique París Horvit, ingeniero comercial y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ejercido altas funciones en instituciones responsables de la definición, diseño y implementación de políticas públicas en el Estado, y actualmente es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Nos acompaña y damos la bienvenida también a Bernardo Jorquera, profesor de Estado en Historia y Geografía, investigador de la Biblioteca Nacional, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Él fue expresidente de Modernización del Estado y exsecretario general de ANEF. Actualmente es dirigente nacional de Anfu Patrimonio. Perdón. También estará con nosotros Cristian Insunza Espinosa, trabajador social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, secretario nacional de FENAMINSA, Ministerio del Interior, director nacional de ANEF actualmente. En su trayectoria se ha especializado en aspectos relativos a formulación y control presupuestario del sector público. En FENAMINSA dirige el Centro de Análisis de Datos que desarrolla estudios en materia de equidad salarial y otros. Desde ANEF ha representado a la Confederación frente a DIPRES en materias como presupuesto y PMG. Para dar inicio al ciclo actual, vamos a dejar a Guillermo Muñoz Petinelli. Muchas gracias, Anita. Vamos a presentar una pequeña PPT que se elaboró. La verdad que cuando fuimos invitados a este conversatorio, costaba como un poquito ver desde qué punto de vista se podía enfocar. Entonces, la verdad que se pensó básicamente utilizando como una especie de diagnóstico general de acuerdo a lo que uno va captando con los compañeras y compañeros de trabajo y algunas soluciones o propuestas de mejora al respecto. Bueno, tal como dijo Anita Medina, y mi nombre es Guillermo Muñoz, bueno, soy el actual presidente de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social por segundo periodo. La verdad que uno cuando tiene metido en el gen del sindicalismo en el cuerpo cuesta como dejarlo de lado y a pesar de no haber participado desde la universidad, volvimos a incorporarnos y estamos presentes ahí. Además, dentro de todas las funcionalidades que tengo, estoy a cargo de la unidad de control y gestión de la superintendencia. La verdad que la PPT que hemos preparado es bastante sencilla. Básicamente parte con una reflexión general, una identificación más o menos de los problemas actuales que tenemos hoy día como administración del Estado y funcionarios públicos principalmente, y algunas propuestas de solución al respecto. ¿Ya? Pero antes que nada, me gustaría básicamente, este es una frase que nos tomamos de nuestro Coco Legrand, ¿ya? Que básicamente dice que este es un país que ha hueveado por 17 años por los derechos humanos, y se nos olvida que uno de los principales derechos de los humanos es el derecho a la diversión. A lo mejor no lo tomemos tan explícitamente en el sentido de lo que es la diversión, ¿ya? Porque hoy día cuando estamos inmersos en una administración pública, básicamente por todos lados nos bombardean de cuáles son nuestros deberes funcionarios, cuáles son nuestras obligaciones funcionarias, pero de repente se nos deja de lado en el sentido de que nunca nos refuerzan nuestros derechos. También tenemos derechos. Y uno de nuestros derechos también es el derecho a la felicidad, ¿ya? Y básicamente a eso es lo que se necesita hoy día en nuestra sociedad, en una sociedad que hoy día está inserta en una problemática constante. Constantemente nos vemos enfrentados a muchas situaciones de vulnerabilidad por parte de las autoridades hacia nuestras compañeras y compañeros. Afortunadamente hoy día ya la equidad de género se está implantando ya más fuertemente dentro de la administración del Estado y eso es un gran avance. ¿Y eso a qué es lo que nos lleva? Nos lleva básicamente a vivir en una sociedad con problemas y como funcionarios, parte de la sociedad, también estamos insertos en esos problemas. Nos encontramos desmotivados muchas veces. Muchas veces nos encontramos
que estamos cayendo en un abismo, nos encontramos aislados, apesumbrados, como que una tempestad de problemas se nos vienen encima, nos sentimos abandonados, muchas veces abandonados por parte de las autoridades de nuestros propios servicios, incluso desde el Estado. Que esto es un comentario que es bastante personal, que yo siempre he dicho, cuando me preguntan dónde trabajo, yo digo, no, trabajo para el Estado, y lamentablemente tengo el peor empleador que puede tener este país, que es el Estado. El Estado que muchas veces, olvidándose de toda la carrera y todo el desgaste que uno ha tenido durante su vida, toda la entrega que ha aportado a la gestión o a las instituciones, nos echan a la calle de la noche a la mañana con una mano por delante y otra por detrás. Y eso es una realidad. Y todo eso se puede, esto es un resumen bastante, a lo mejor mínimo, pero tratamos de que sea la parte común que uno va captando en la medida que va a los consejos de presidente o se reúne con compañeros de otras asociaciones. Problemas reales, otorgamiento de grado. El tema de los otorgamientos de grado siempre está supeditado a la voluntad de la autoridad y muchas veces al regaloneo de alguna jefatura. Una modernización real, modernización en el buen sentido de la palabra, modernización no solamente incorporar tecnología a las instituciones, también es capacitar a los funcionarios, enriquecerlos, darles algunas otras habilidades que les permitan hacer mejor su trabajo. La falta de reconocimiento, muchas veces los funcionarios entregan su conocimiento, ponen mucho ímpetu en realizar sus labores y ni siquiera son capaces de decirnos, oye, muchas gracias, te pasaste, hiciste un buen trabajo. Eso es un reconocimiento que no existe. Un trato digno. Yo la verdad que conozco algunas realidades de algunos servicios, pero muchas veces se trata a los funcionarios públicos no como personas, sino que como muebles, como cosas que yo como autoridad puedo disponer de su tiempo, del lugar donde los siento, del tiempo que requieren para ir al baño, etcétera. Y eso no es parte de. Por lo tanto, no tenemos un trato digno. Una carrera funcionaria real. Cuando hablamos de carrera funcionaria, me refiero básicamente a las plantas. ¿Ya? Hoy día muchas instituciones tienen las plantas congeladas por décadas sin que haya un incremento en sus remuneraciones. Funcionarios que llevan 20, 30 años en el mismo grado. Eso no puede ser. Y dos problemas más que están muy ligados. Uno que tiene que ver con los mecanismos de incentivo, llámese PMG, meta de eficiencia institucional, convenios de desempeño colectivo, y la gestión institucional. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos mecanismos se han preocupado mucho de relevar lo efectivamente técnico de cada uno de los servicios, dejando de lado muchas cosas que son las habilidades blandas o empáticas que tienen que tener los funcionarios y que obviamente van a repercutir en una mejor gestión institucional. Pero eso todo va como muy ligado. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que muchas veces nos encontramos como en el punto medio entre la felicidad y la infelicidad. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de optar por un cambio. Hoy día, ¿qué es lo que esperamos como funcionarios públicos? Yo creo que todas las instituciones deberían tener una política de remuneraciones sumamente clara. Saber qué es lo que yo como funcionario público, cuándo puedo aspirar a una mejora remuneracional. ¿Qué debo ser? Transparente. Una actualización de las leyes de planta. Hoy día las leyes de planta, tal como dijimos, están ahí descansando, durmiendo para que las personas muchas personas para poder incrementar en su remuneración o aumentar de grado, deben renunciar a la planta. Y eso hoy día es algo muy malo. Política de capacitación. Muchas veces las capacitaciones hoy día se dan únicamente de acuerdo a la necesidad que un jefe determinado tiene respecto de una materia específica, pero no se le pregunta al funcionario si quiere capacitarse en alguna otra cosa. Yo creo que hoy día una capacitación integral es más valiosa porque sirve para crecer como persona, y eso es lo más valioso. Diálogo participativo en el sentido de que, bueno, ya no tenemos, bueno, producto de muchas veces que nos llegan los comunicados desde la misma NEF, bueno, y ahora nos llegó el último comunicado producto del Servicio Civil de la encuesta. No existe un diálogo. Muchas veces las autoridades de gobierno toman determinaciones sin preguntarle
al recurso más importante que tiene que tener hoy día una institución, que es el recurso humano, o las funcionarias, los funcionarios, las personas que trabajan en la institución. Porque las personas son las que hacen bien la pega y son las que posicionan a una institución hoy día dentro del quehacer. Un desarrollo laboral real. Nuevos mecanismos de incentivo, tal como les comentaba hace un rato atrás, es una parte de un diagnóstico y que de repente en muchas instancias de diálogo que tenemos con colegas que también trabajan en el área de control de gestión, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que tienen que ver con las personas que también deberían estar asociados a un mecanismo de incentivo. Y con eso obligamos a las autoridades de los servicios a que mejoren y se preocupen del tema de las personas. Ese es un tema que hoy día está, a nuestro parecer, o a mi parecer en particular, dejado de la mano de Dios, tomando presente que no todas las personas creen en Dios, pero por decirlo de alguna manera. Y eso obviamente tiene una mejora en la gestión institucional, porque la institución se va a sentir motivada, se va a sentir parte de una sociedad que tiene que darle respuesta a la ciudadanía. ¿Ya? No nos olvidemos que hace un tiempo atrás muchos de los cuando nos estaban tratando de obligar en abril a retornar presencialmente a los servicios, muchas de las excusas que entregaba el gobierno es porque ustedes tienen una labor con la ciudadanía. Nosotros nunca hemos dejado de prestar nuestra labor con la ciudadanía. Siempre el ciudadano está en nuestro foco. Siempre lo principal es darle respuesta a los ciudadanos. Y eso creo que en todas las personas que trabajamos en la administración pública lo tenemos muy claro. Sin embargo, creo que nuestro empleador, que es el Estado, es el que no tiene clara cuáles son sus obligaciones hacia con nosotros. Nosotros sí las tenemos claras. La verdad que yo me traté de acotar un poquito al tiempo. Bueno, ahí eso sería mi presentación, eso sería mi visión. Espero que tratar de haber compartido con ustedes lo que yo creo que es lo que hoy día podemos mejorar y lo que nos espera hacia adelante. Gracias. Le damos las gracias a Guillermo Muñoz Petinelli de la Suceso que nos ha compartido su presentación. A continuación, vamos a dejar con ustedes a don Enrique París. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, correcto. Voy a hacer mi presentación lo más apurado posible porque quiero abarcar varios temas. Voy a partir de algo general, aprovechándome de esta tribuna, de la invitación a conversar con representantes de los funcionarios públicos en un contexto que además es particularmente inspirador como lo que representa el proceso constituyente, y trataré de explicar por qué y qué relación tiene esto con los resultados, la gestión, los incentivos, etc. Primero, muy rápidamente, en la agenda que quiero cubrir, primero son estos tres temas, algo muy breve sobre el rol y modernización del Estado, luego sobre ciertos principios o criterios que me parecen clave respecto del empleo público en el nuevo ciclo de relación del Estado y la ciudadanía, algunos pincelazos sobre cuestiones que debieran estar en espacios como este, en el debate de dónde queda la función pública en la nueva Constitución. Voy a saltarme esto, estará después la presentación que dejaré disponible. Creo que lo primero que hay que despejar, porque generalmente nos confundimos o nos enredamos en este debate, acerca de qué entendemos por rol y modernización del Estado. Y lo presento de esta manera, en que debiéramos distinguir, por una parte, entre la fuerza con la que el Estado
ejerce las funciones que tiene y el alcance mismo de las funciones del Estado. Una cosa es discutir hasta dónde se extiende la acción del Estado, y eso tiene que ver principalmente con su rol, y la fuerza y la capacidad que tiene el Estado, las habilidades, las competencias para poder realizar su misión. Probablemente lo que dice relación con el alcance responde más bien al rol, y lo que dice relación con la fuerza y la capacidad responde más bien a la modernización del Estado. Estos no son comportamientos estancos, en algún momento estos se cruzan, y lo pongo en estos cuadrantes. Podemos tener un Estado aparentemente con una declaración de roles muy grandes, pero si no tiene ni las capacidades, ni los medios, ni los recursos para cumplirlo, la fuerza con la que lo va a hacer muy débil. Por lo tanto, en ese ámbito se percibirá, y sobre todo la ciudadanía percibirá que el Estado no está actuando. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto del empleo mismo. Yo creo que hay ciertos principios que debieran gobernar la definición las definiciones, las decisiones que se toman acerca del empleo público. Lo primero es que el Estado está compuesto por personas, y un sistema moderno y justo de empleo debiera primero consagrar la separación de las carreras políticas de las carreras burocráticas. Cuando digo burocrática no lo digo en un sentido peyorativo, me refiero a las carreras funcionarias. Aquellas personas que toman la decisión de ingresar al servicio público, de desempeñar una función pública independientemente de quién esté en el gobierno, no obstante tengan preferencias políticas particulares. Y otras son las separaciones, las carreras políticas, las carreras de aquellos que incluso trabajando en el Estado, me refiero a los asesores de los ministros, o aquellos asesores que rodean ministerios o subsecretarías que están comprometidos con ciertas políticas públicas, que participan directamente en el diseño de ellas, y que, si bien están en la administración, cumplen un rol distinto al de aquellos que pertenecen a la administración, que tienen una trayectoria, que se están formando y desarrollando en la administración. Lo segundo es asegurar la igual oportunidad de acceso y reclutamiento basado en mérito. Y mientras no tengamos sistemas de empleo que pueden ser, en la práctica en Chile, tenemos una carrera, unas plantas supuestamente con carreras funcionarias, como lo decía Guillermo hace un rato, plantas que están congeladas, por lo tanto tampoco podemos hablar de carreras funcionarias, en donde lo que domine, cualquiera sea el sistema que tengamos, lo dominante sea un esquema en donde exista igualdad de oportunidades. Eso implica asegurar la inclusión, asegurar, por ejemplo, la equidad de género en esta materia, y que el reclutamiento esté basado en los méritos para desempeñarse en las distintas posiciones dentro de la administración. No estoy hablando exclusivamente de la alta dirección pública, me estoy refiriendo al conjunto de la administración del Estado. Cualquier sistema que tengamos debe asegurar la protección de los derechos individuales y colectivos. Y ahí hay un tema que tal vez surja en la conversación posterior, dado que, por ejemplo, Guillermo viene de un servicio que ha liderado en el último año, antes de la pandemia y con la pandemia, de transformación de sus procesos, lo que significa el teletrabajo y lo que eso ha implicado en la práctica, en donde, si esa es una modalidad de empleo que se instala en el Estado, ¿de qué manera nos aseguramos de que sea respetando los derechos de los funcionarios y funcionarias, tanto individuales como colectivos? Porque agrega una nueva arista. Ya sabemos que tenemos dificultades incluso para asegurar esos derechos en condiciones de presencialidad completa. Cuando es virtual, con mayor razón hay que preocuparse hoy de esos problemas. Políticas de desarrollo del talento que necesita el Estado, sobre todo un Estado que enfrenta desafíos nuevos, y también el desarrollo de esas competencias. La regulación de los conflictos de interés, particularmente en el caso de los altos directivos, y un sistema, creo yo, también cuando procede o es posible la desvinculación, en que el egreso, que este sea compatible con la función pública. Es decir, que aseguro, por un lado, la protección del funcionario para que pueda cumplir con su función, con su misión, en no estar sometido a definiciones de orden político, pero que al mismo tiempo aseguremos la buena gestión de los servicios. ¿Cuáles debieran ser, a mi juicio, los focos estratégicos para la reforma de la función pública?
primero, nunca perder de vista que trabajamos para la ciudadanía. Mejores servicios para mejores niveles de satisfacción de los usuarios debiera ser algo que guíe la acción de los funcionarios y la función pública. Mayor equidad territorial en la entrega de servicios, tratar a todos y todas con la misma dignidad, respetando por igual sus derechos en todas partes. Esto dice principalmente en relación con la descentralización, la que se viene. ¿Cómo vamos a asegurar de que en Chile nos tratemos a una ciudadana o un ciudadano de la misma manera en Aysén que en Santiago? Y sabemos que hoy día no lo hacemos. La participación es clave para legitimar las reformas, particularmente aquellas que dicen relación con el funcionamiento del Estado. Eso implica involucrar, incluso en el desacuerdo, a los funcionarios y funcionarias en sus organizaciones para poder avanzar en las reformas. Aumentar la eficiencia y la eficacia es una clave, la efectividad debe ser un objetivo permanente, porque al fin y al cabo, ¿quién mejor si los funcionarios públicos sabemos que los recursos públicos son escasos? La rendición de cuentas de los directivos públicos es clave y que se hagan responsables de los resultados también. Y detrás de esto, porque es un fenómeno que se ha instalado en los estados y nosotros no estamos exentos de ello, combatir la corrupción y la captura de los servicios públicos por intereses políticos, electorales o de otro tipo, o de grupos de interés en general, tiene que ser también un principio, un foco clave. Finalmente, en esta parte, quise tratar aparte la transformación digital del Estado. Yo creo que ese es un desafío mayor del cual particularmente los funcionarios no pueden escapar en la discusión, deben construir una posición, tener un argumento, tener definiciones al respecto. Esto, la era digital está transformando la sociedad en general y por lo tanto el contraste en lo que puede ocurrir en el mercado o en la relación del Estado con los ciudadanos, con o sin transformación digital, hace una diferencia. Hay probablemente cambios que todos evaluamos positivamente cuando es posible hacer trámites en forma digital, pero el teletrabajo es un efecto también de esa transformación. Y el teletrabajo, con o sin regulación, hace una gran diferencia respecto de los ciudadanos y sobre todo respecto de los funcionarios y funcionarias. Por lo tanto, creo que es una discusión que no puede ser eludida. Y esto trae nuevos desafíos. Menciono básicamente uno, que es cómo aseguramos la protección de los datos personales de los ciudadanos, dado que el Estado amasa una gran cantidad de información. Finalmente, algunas ideas que yo creo que debiéramos considerar a la hora de pensar qué debiera decir la función pública en la Constitución, o en qué fijarnos. La Constitución dice que el gobierno y la administración del Estado le corresponden al presidente de la República. Yo creo que es una cuestión que uno debiera cuestionarse, fuera el presidente, primer ministro, lo que sea. Creo que hay que avanzar en cambios que impliquen que separar la administración del gobierno y construir muros o fronteras que distingan las funciones propias de la administración. No estoy hablando del reino de la burocracia, estoy hablando que distingan la función de la administración de la función del gobierno como articulador de política pública. La Constitución define distintos aspectos sobre la función pública como principios de la carrera, los requisitos de ingreso, los cargos de exclusiva confianza o lo que es materia de ley. La regulación que hace la Constitución es genérica, lo específico lo entrega el legislador, y ha habido recientes reformas que introducen cambios, la flexibilidad para gestionar el personal municipal, por ejemplo, o la fijación de remuneraciones de ciertas autoridades, como fue lo de las dietas parlamentarias y los sueldos de autoridades públicas. ¿Qué cosas yo creo que habría que considerar? Lo que decía acerca de separar la administración del Estado de las funciones de gobierno, considerar la posibilidad de que el gobierno tenga la posibilidad de reorganizar la administración del Estado durante su gobierno. No me estoy refiriendo a desarmar servicios públicos, pero como ocurre en muchas democracias modernas, en que hay gobiernos que legítimamente puedan decidir que tal o cual ministerio se hace cargo de un conjunto de políticas públicas y por lo tanto toma el control de los servicios públicos que están relacionados con ellas. No es la fórmula chilena del ministro con dos carteras, sino un reordenamiento en la superestructura distinta. Las bases de la administración debieran, hay un capítulo dedicado a eso en la Constitución,
debieran establecer principios de carácter técnico profesional para toda clase de empleo y entregar a la ley la organización y las reglas de funcionamiento. Creo que otro tema muy debatido en los últimos años, hay que limitar el uso de la figura de la exclusiva confianza solo a los cargos de confianza política. Yo creo que hoy día no hay ninguna justificación para que los funcionarios de la Contraloría sean de exclusiva confianza o los funcionarios de la Presidencia de la República sean de exclusiva confianza. Creo que responden ya a otra época, son otro tipo de arreglos los que debiéramos tener ahí. Los empleos públicos, me refiero a los civiles, deben sujetarse estrictamente a los mismos principios y consagrar el derecho a la igual admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otro requisito que el que imponga la Constitución a las leyes. Hoy día hay una norma, que es la del artículo 19, inciso 17, que habla de algo parecido, pero no establece como derecho la igual admisión para postular a estos cargos. Y, por último, el reconocimiento del derecho a huelga de los funcionarios públicos, que se ejerce de facto, pero eso trae consigo una discusión compleja, porque el derecho a huelga tiene un límite en asegurar la provisión de los servicios a la ciudadanía. Por lo tanto, para definir quiénes no van a tener ese derecho y si lo van a tener todos, cuál es el límite para ejercerlo, desde los servicios mínimos o cualquier otro tipo de arreglo. Yo no sé cuánto me queda, si me quedan un par de minutos para poder hacer un par de comentarios sobre cuestiones más específicas a la invitación que se hacía. Me quería referir, estaba como en la estratosfera, quiero aterrizar y hablar de algo súper pedestre como el PMG. Chile avanzó en comparación a otros países en mecanismos de control de la gestión y de incentivos al control de la gestión tempranamente en América Latina, y logró enormes avances durante la década del 2000. No voy a entrar, tenía algo preparado sobre el diagnóstico de lo que ahí ocurre. Quiero centrarme fundamentalmente en los cambios. Creo que como estamos en una conversación en donde más o menos manejamos el mismo vocabulario y sabemos cómo está armado el PMG, me voy a saltar la explicación de los conceptos. Creo que el porcentaje del componente institucional del PMG debe desaparecer gradualmente. Y debe incorporarse gradualmente al componente fijo, el que se da a todo evento. Hoy día ese componente representa, como ustedes saben, un 7,6%. Creo, sin embargo, que hay que mantener el porcentaje del componente colectivo y creo que la existencia de un incentivo que promueva, estimule el trabajo colaborativo en las instituciones públicas es positivo y que sea reconocido y premiado a través de ese incentivo. Asimismo, si se hace esta modificación, podríamos terminar, por lo tanto, en un horizonte de 3, 4 años, en donde el componente base pasara a representar un 26,6% de la remuneración y el componente variable aproximadamente un 5 o un 4%. Esto, evidentemente, si se llegara a hacer, va a ser objeto de una negociación. La ANEF u otras asociaciones pedirán que los porcentajes tal vez sean mayores, pero creo que la señal que tenemos que dar acá es que hemos entrado a una etapa de madurez del funcionamiento del Estado, en donde estos incentivos, en lugar de ser institucionales, en que hay que sacar a los ministros de estos esquemas o de las autoridades políticas, circunscrita el funcionamiento exclusivamente de los servicios públicos y eventualmente de áreas bien circunscritas de la subsecretaría para el uso de estos mecanismos de incentivo. No quise meterme en el detalle. Y además de esto, creo que estaba Rodrigo Egaña, y a él le tocó liderar esto en el servicio civil. Tenemos el premio a la excelencia, que hoy día reciben 3 servicios públicos. Yo creo que esa experiencia ha sido muy positiva, debiéramos ampliarla, debiéramos incluso diferenciar áreas de tal manera que pudiéramos tener servicios públicos por tipología, servicios con o sin presencia regional,
servicios con o sin atención directa a público, y que por lo tanto el desempeño de los servicios para obtener el premio, si pasáramos de los 3 a eventualmente 12 servicios, que pudieran competir en el buen sentido de la palabra, de competir por dar el mejor servicio a la ciudadanía, ser reconocidos en su especificidad a través del premio anual por la excelencia institucional, en lugar de aplicar el otro esquema. Hay sobrados argumentos en mi último paso por el Ministerio de Hacienda. Hicimos nuevamente análisis acerca del funcionamiento del MEI y del PMG. Todos confirman de que los logros y los avances que conseguimos como país en los primeros 10 años o 15 años de instalación de estos mecanismos, hoy día han perdido completamente su eficacia. Ya hace rato, como dice la literatura, que estamos dedicados al gaming, es decir, hacer como que estamos evaluando el desempeño, hacer como que te estamos pagando un incentivo, y en realidad lo que está primando son las orientaciones que al interior de los servicios o la vocación de servicio que tienen los propios funcionarios públicos para avanzar en esa agenda. Me excuso si me extendí, pero quería también tocar este tema más específico que está vinculado con justamente los resultados o cómo el Estado hoy día reconoce el desempeño a través de este tipo de mecanismos. Gracias. Y muchas gracias a Enrique París. Les recordamos que pueden, en el transcurso de desarrollo de las exposiciones, indicar preguntas en el chat para que las vamos registrando y poder realizar la ronda de preguntas cuando terminen los expositores. A continuación dejamos a don Bernardo Jorquera Rojas para su presentación. Gracias, Ana María. Un gusto estar con todos ustedes. Saludar a los que están participando en este seminario organizado por la ANEF y por la Universidad de Chile, el Instituto de Asuntos Públicos, y a todos los panelistas a quienes conocemos y nos volvemos a encontrar. Con algunos hemos compartido largo tiempo, negociaciones, relaciones, digamos, laborales también, y es muy interesante estar en este contexto histórico y político en que estamos en este momento compartiendo estos temas que son fundamentales para la sociedad y para la gran mayoría de Chile. Lo primero que yo quisiera señalar es que cuando se nos pregunta sobre o se nos interpela sobre los resultados esperados de la acción del Estado, por supuesto, lo principal es pensar antes que nada en cuál es el rol que ese Estado tiene, el sentido, la concepción que se tiene de ese Estado, y eso es fundamental. Dependiendo de ese rol y de ese sentido que tiene, es fundamental. Y también en cómo establece ese Estado y el rol que tiene ese Estado, su vínculo con los trabajadores del Estado. Y en esto ha habido historia desde el mismo año 90 hasta la actualidad. Ha habido hitos, momentos en que la función y el rol del Estado han ido, diríamos, definiéndose más o menos en función de algunos principios y orientaciones políticas que tienen los distintos gobiernos, como también las condiciones de los trabajadores del Estado han ido cambiando y mejorando dentro del marco de lo que es el proceso de mejoramiento y modernización del Estado. En ese sentido, quiero señalar que este comentario que hago tiene sin duda la deformación de quien tiene por oficio la historia, que es como vivir distintos momentos de la ANEF ya en sus últimos 30 años, como lo fue el año 2000, en que hay una eclosión, un momento fuerte, en donde se
emerge, digamos, un proyecto global de modernización del Estado y mejoramiento de la gestión pública que ya venía del año 94. Luego el año 2013 también, que es como el momento en que emerge una primera fuerza o estallido social y en que se busca una modificación más estructural de la sociedad chilena y de la economía y por tanto también del Estado. Y en esos momentos la ANEF respondió con sus planteamientos. En ese sentido, y tomo aquí una definición que hago recuerdo de nuestro expresidente Raúl de la Puente, que está recogido en ese protocolo que se firmó en el año 2000 y que fue una discusión importante que hubo a nivel de todo el país y a nivel de las asambleas de la ANEF. Se señaló que el rol que debe tener el Estado es un Estado participativo, solidario, agente y promotor de la igualdad de oportunidades, dotado de capacidad para regular y fiscalizar, garantizando el bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos los ciudadanos, generando las condiciones para el pleno ejercicio y protección de sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales, para lo cual resulta imprescindible avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del sector público y en el prestigio de quienes han abrazado la causa del servicio público. En ese sentido, la ANEF se comprometía con el proceso de reforma y modernización del Estado desde el punto de vista que constituye un imperativo ético, servir mejor y mejorar continuamente para que la ciudadanía tenga un mejor Estado y tenga mejores servicios. Pero ese proceso deberá implementarse con el más pleno respeto de los derechos laborales y funcionarios establecidos en los convenios de la OIT, vigentes en Chile, que garantizan la libre y organizada participación y negociación bipartita de los trabajadores, los criterios económicos supeditados a la dimensión social y un desarrollo de las personas que promueva su permanente y continua capacitación, formación y perfeccionamiento técnico profesional, como también en el ámbito de los valores del servicio público, como la probidad, la responsabilidad, la transparencia, la no discriminación, con remuneraciones que reconozcan el esfuerzo y el aporte de los trabajadores a la gestión del Estado. El año 2013, como ya lo señalaba, se reitera más y mejor Estado democrático y social para construir un Chile justo, igualitario, diverso e inclusivo, o sea, un Estado democrático y social. Y en este sentido, se reitera la idea de la revitalización y la eficacia del Estado. Proponemos un Estado fuerte, señalaba en ese tiempo la ANEF, que esté dotado de una efectiva capacidad para regular y fiscalizar. Recojo ahí lo que señalaba Enrique de los recursos, de lo que el Estado, lo que el país aporta al Estado para su funcionamiento, para regular y fiscalizar la actividad económica y de todo orden, garantizando el desarrollo del conjunto de la sociedad y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos los ciudadanos, asegurando las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos en todos, sociales, políticos, económicos, laborales y culturales. Y por eso que se señalaba con mucha fuerza que para fortalecer el Estado es necesario revitalizar la función pública y las instituciones públicas y mejorar la acción y organización y funcionamiento del Estado, como también mejorar la gestión de la administración pública para entregar servicios y atenciones de calidad. Siempre recojo en esto lo que se plantea anteriormente, la ANEF ha tenido clara la distinción entre lo que significa la demanda de la ciudadanía por tener un Estado que atienda y que se organice de manera efectiva para atender las demandas de la ciudadanía. Y uno de esos procesos fundamentales es la descentralización, la territorialización y que el Estado esté en cada comuna, en cada territorio, con las comunidades, con la población allí presente. Y en segundo lugar, mejorar las herramientas de gestión del Estado. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, hablamos porque la ANEF no está solo comprometida en el concepto de sindicalismo sociopolítico con las demandas legítimas, urgentes y propias que ya ha señalado Guillermo anteriormente de lo que necesitan los trabajadores, sino que también de dignificar
los servicios públicos para dignificar a la ciudadanía, para que la población que lo necesita, que lo requiere, tenga un Estado cercano, un Estado servicial. La ANEF se señalaba en ese tiempo orgullosa de la tradición de probidad y servicio público que distingue a la administración pública chilena y a sus funcionarios de carrera, propone el desarrollo de un modelo de gestión pública de calidad, amable y cercana a la gente, al ciudadano, al poblador, al campesino, a los niños y niñas, a los padres, a los ancianos, a la mujer, a los jóvenes, a los estudiantes, a los campesinos, pescadores, mineros, a los pueblos originarios, a los discapacitados, a quienes diariamente acuden a realizar sus trámites en cualquier oficina pública de nuestro país y también a quienes entregan su confianza en los procesos regulatorios y fiscalizadores para aplicar y sancionar de acuerdo a las normas del bien común. Pero también hay algo que, así como hay un rostro de la sociedad que demanda al Estado y personas en cada lugar de Chile que así lo demandan, también el Estado tiene un rostro humano y laboral hacia el interior. Los trabajadores y las trabajadoras del Estado que representan la ANEF son quienes atienden y trabajan continuamente durante todo el año, de día y de noche, los fines de semana y festivos, en las oficinas públicas, en los puertos, en las fronteras, en la seguridad aeroportuaria, en los controles fitosanitarios, en la salud, en los nacimientos y matrimonios civiles, en las aduanas, en los pasos fronterizos, en el mar y en la minería, fiscalizando los recursos naturales, en la construcción y mantenimiento de las carreteras, puentes, caminos, en la función educativa, en los museos, en las bibliotecas, en el patrimonio, en las viviendas y en el urbanismo, en las cárceles y en los centros de rehabilitación social, en los parques nacionales, fiscalizando el cumplimiento de las normas y leyes laborales, calculando y cancelando las pensiones, en las emergencias y catástrofes como la que estamos viviendo, y en tantas y variadas funciones muchas veces desconocidas por la ciudadanía. No es el Estado burocrático, distante y lejano, es un Estado cercano, activo frente a la ciudadanía. Ese es el Estado multifacético o multicultural que queremos fortalecer para servir mejor a quienes nos debemos, los ciudadanos, conscientes de sus derechos democráticos y sociales, en el contexto del proceso constituyente que definirá una nueva constitución, un nuevo Estado democrático y social. También, para cerrar en el segundo punto, quisiera señalar que, respondiendo a la pregunta de hoy, que la función pública como imperativo ético nos desafía y nos obliga a mejorar cada día nuestra tarea como Estado. En tanto a la organización del Estado, como ya lo dije, y repito la idea de descentralización, de fortalecimiento, de responder adecuadamente a las transformaciones sociales, políticas y económicas y culturales que Chile demanda. Y la gestión pública, que es también la forma como se generan los servicios, cómo se producen los servicios, ha de emplear todos los instrumentos del desarrollo de la administración moderna, que la hay. No hay que escabullir eso, porque cuando hay un imperativo ético social, todo lo que sea mejoramiento sirve para justamente dignificar al ciudadano, usando las tecnologías de la información moderna, lo que aquí se ha señalado, la era digital. Eso nos obliga a cómo nos organizamos con el gobierno digital y de todas las áreas del conocimiento para enfrentar con los mejores servicios a la ciudadanía y a las comunidades en los territorios. Recojo lo que plantea Enrique, el sistema de planificación y control de gestión, evaluación de gestión es parte estratégica de este proceso general de mejoramiento de la gestión pública. Es cierto, esto hay que mirarlo, como dirían los especialistas, desde el punto de vista historicista. No siempre los procesos son iguales en igual tiempo, no se eternizan, sino que van cambiando y modificando de acuerdo a la dinámica. Pero yo quiero relevar acá que los instrumentos que se han creado para evaluar la gestión pública en Chile, como lo dijo Enrique, han sido tempranamente en América Latina y han sido bien evaluados y bien mirados por el resto, contrariamente a los mitos que se han querido instalar por aquellos que no creen en la función pública, han sido exitosos. Las estadísticas, los sistemas de verificación de objetivos, metas e indicadores así lo demuestran, tanto por estudios realizados por el propio Estado como por organismos especializados, nacionales e internacionales. El propio Banco Mundial hizo un tremendo informe el año 2010 y así lo señaló.
es cierto, han pasado 10 años, pero hagamos también en ese sentido evaluación. Y yo creo que la dinámica técnica de la estructura del PMG, el programa Marco y de las distintas áreas de gestión pueden dar cuenta de inducir políticas públicas al interior de los servicios públicos, como lo fueron la capacitación, la higiene de seguridad laboral, podríamos y agregar muchas cosas de políticas internas como la inclusión, como el tema de género y muchas otras cosas más. Entonces, quiero señalar que ha sido demasiado el sesgo de los sectores neoliberales que no quieren ni desean el fortalecimiento del Estado cuando éste demuestra responder a los desafíos. Siempre habrá que seguir mejorando continuamente con la diferencia que el Estado lo hace por ética social y pública para servir mejor a la ciudadanía y no para tener más lucro y lograr, digamos, mayores utilidades. En ese sentido, y con esto quiero terminar, la asignación de modernización establecida en la ley 19.553, que es del año 97 se negoció y resultó realidad a partir del año 98, es un ejemplo de cómo los instrumentos de control de gestión, el programa de mejoramiento de la gestión PMG y el programa de evaluación de la gestión de los equipos de trabajo, el incremento por desempeño colectivo, que dan lugar al incremento por desempeño institucional y al incremento por desempeño colectivo, han permitido vincular exitosamente el mejoramiento de la gestión de los servicios públicos en Chile a las remuneraciones de los funcionarios públicos. Entre el año 98 y el año 2020, actualmente 22 años, se encuentra funcionando este sistema de planificación y control de gestión que en cada ciclo anual o también en cada época, dependiendo de los énfasis que se le ha querido dar, ha respondido a la estructura técnica de estos instrumentos que han ido evolucionando y perfeccionándose. En ese sentido, recojo el planteamiento que hace Enrique de que el PMG, que es más bien la evaluación de los sistemas de apoyo a la gestión generales, ciertamente con el formulario H que tiene que ver con el presupuesto, es más general que los aspectos que se miden, que son más bien las áreas específicas de la misión de cada servicio que miden los equipos de trabajo. Entonces, es interesante porque eso se puede modificar, se puede mejorar y también se puede rearticular de acuerdo a los guarismos que ahí se han señalado. Pero lo que no hay que perder de vista es que efectivamente el resultado que hemos tenido ha sido un resultado efectivo, donde ha habido esfuerzo, persistencia, trabajo real de los equipos en cada servicio. Lo hemos vivido, digamos, en tiempos normales y ahora lo estamos viviendo en tiempos difíciles. Desde ese punto de vista, entonces, yo quiero decir que los objetivos de los sistemas efectivos independientes del control de gestión tienen que ser porque, o sea, tenemos que mejorar eso porque tenemos una vocación de servicio por el sentido ético que eso requiere de servir mejor a la ciudadanía. Y finalmente quería mostrar un pequeño cuadro, no sé si lo voy a, para ponerme dentro del tiempo. Acá está. ¿Se alcanza a ver, sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Renato. Ya. Bueno, mira, esta es la estructura y la composición y evolución de la asignación de modernización, que es una conquista de la ANEF que vincula la evaluación del desempeño en la gestión pública de las remuneraciones, que parte con el año 98, en realidad la negociación fue el año 97, segundo semestre, y partió como ley el año 98. Ese año, voy a tratar de ver, acá, voy a buscarlo mejor. Se logró, ¿no es cierto? No alcanzo, se logró un 12,5%, sumando dos instrumentos, que fueron el componente base fijo, un 5,5%, y un incremento de desempeño institucional que otorgaba un incentivo individual que otorgaba un 4% y que en total hacían un 12,5% en su expresión máxima. Ahora, este incentivo individual fue nefasto, generó tal nivel de mal clima organizacional porque dividía
el incentivo del 4% y el 2% lo dividía en 3/3, ¿ya? Y como no había un repertorio de las calificaciones que permitiera desagregar, digamos, las conductas dentro de cada servicio, finalmente terminaban siendo evaluados con el mejor incentivo, el del medio o nada, personas que tenían mejor desempeño que otras y que finalmente obedecían más bien a criterios muy subjetivos o realmente, digamos, diversos, como por ejemplo el llegar más temprano antes de la hora de ingreso y otras cosas más. Ese incentivo duró 6 años y a contar del año 2002, ¿ya? Se crea el incremento por 2004, perdón, se crea el incentivo, el incremento por desempeño colectivo, que establece, digamos, metas y objetivos por grupos de trabajo que puedan ser direcciones regionales, ámbitos, subdivisiones, direcciones generales, etc. De manera que en la segunda negociación, el año 2002, lo que fue el 12,5 subió a un 15 como resultado final, sumando el componente base que subió a 8 y el incentivo individual que siguió en 4. Pero desde el año 2004, con la ley 19.882, el componente base sube un 10%, el incremento institucional, el incremento por desempeño institucional un 5% y el incremento por desempeño colectivo un 4%, lo que hizo un 19%. Bernardo, estamos como en la horita. Finalmente, en la negociación del 2007, que es la última que hay sobre el sistema de asignación de modernización, se estableció la progresión que finalmente estableció el actual cuadro, que es un 15% el componente base, un 7,6% el incremento por desempeño institucional y un 8% el incremento por desempeño colectivo. Estos tienen, por supuesto, la gradualidad que ustedes ven ahí en el cuadro, pero lo que quiero señalar es que en 12 años la ANEF logró un sistema de incentivos remuneracionales ligados al desempeño que, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer y de las autocríticas y evaluaciones que se hagan hoy, después de 10 años en que ya pasó, digamos, este acuerdo o estado final del acuerdo, conviene, digamos, tener presente, porque este mecanismo remuneracional que permite centralmente recibir un incentivo importante para los funcionarios públicos constituye la base de muchos compromisos que permitan avanzar en los mejoramientos de la función pública y, por supuesto, con eso en la respuesta a lo que piden los funcionarios, perdón, la ciudadanía y las mayorías de Chile que reciben estos servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Dejamos al compañero Cristian Insunza a continuación, que es el próximo expositor. Hola, gracias, Anita. Bueno, primero saludar, agradecer la invitación. Como se decía en la presentación, efectivamente, yo estoy acá hablando, además de como director nacional de ANEF y como secretario nacional de la FENAMINSA, que es la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior, como también un trabajador del sistema, digamos, de control de gestión. Me desarrollé, yo soy trabajador social de profesión, pero he aterrizado, digamos, hace ya más de 15 años, ¿cierto?, en el Departamento de Control de Gestión, por lo tanto ya me he ido como experimentando una imbricación, ¿cierto?, de los contenidos de los administradores públicos, a quienes saludo a través de su Instituto Nacional, y he ido compartiendo esa experiencia. Creo, en ese marco, y dándole curso ya a lo que estamos convocados, digamos, creo que es súper importante para poder dar esta discusión, ¿cierto?, detenerse en algunos elementos de contexto, porque hablar del Estado en Chile no es hablar del Estado en otro país. Chile tiene una particularidad muy concreta, ¿cierto?, que a mi juicio, y es una opinión personal, pero que muchos estudios, ¿cierto?, comparten esa visión,
tiene un Estado súper pequeño, ¿cierto?, con una economía que es bastante más grande. Y eso, digamos, es una realidad que se puede colegir en términos de la presencia, por ejemplo, en los servicios que se le entregan a la ciudadanía de inversionistas privados o grandes empresas que administran estos servicios públicos, como por ejemplo las pensiones, parte importante de la salud a través de la ISAPRE, y otro, bueno, las carreteras. Yo hace un tiempo estuve haciendo una capacitación en el MOP, y muchos de los funcionarios antiguos ahí recordaban cuando el MOB administraba el 98% de los caminos. Hoy día administra el 2% de los caminos rurales, ¿cierto? Que es una cifra súper pequeña. Y eso lo señalo a propósito también de que hay otro elemento particular en Chile que se relaciona con la desigualdad. Tenemos un ingreso per cápita comparable a países con alto nivel de desarrollo, pero cuando observamos, desglosamos ese ingreso per cápita en términos de su distribución en la población, podemos también identificar que la desigualdad en Chile es escandalosa. O sea, en Chile conviven distintos mundos, hay un mundo, bueno, y eso se refleja también en el comportamiento electoral de la última votación de la apruebo, ¿cierto? Donde hay un mundo que está, digamos, muy acomodado, muy tranquilo, y que tiene una visión de que está todo bien, y otro gran porcentaje que cree que los cambios son necesarios y urgentes. En ese sentido, bueno, recuerdo el año 2006, por ejemplo, cuando se hizo el Congreso Mundial de Trabajo Social en Chile, y el eslogan de ese congreso era crecimiento y desigualdad. Y el principal elemento que se discutía en ese congreso era la paradoja, ¿cierto?, de crecimiento y desigualdad en una época, además del año 2006, cuando el crecimiento era una cuestión dogmática en términos del planteamiento del Estado que hacía el gobierno de turno. A propósito de plantear que el crecimiento era la base, ¿cierto?, para poder alcanzar mayores niveles de equidad, mayores niveles de acceso a políticas públicas de calidad, y mayor, finalmente, calidad de vida, ¿cierto?, para la ciudadanía y para el pueblo, básicamente. Entonces, a mi juicio, y siendo bien responsable en plantear esto como una opinión, creo que había un boicot silencioso, incluso a veces inconsciente, a la función pública. Y eso genera una situación que no es partir desde un punto cero. Yo creo que si ponemos esto en una metáfora de partido de fútbol, se va perdiendo por 3-0, digamos, en esta discusión entre un Estado que es capaz de entregar ciertas garantías y ciertos servicios de calidad a la ciudadanía, y en realidad lo que experimentamos hoy día. Porque efectivamente, y esto es súper importante plantearlo y recogerlo de lo que hoy día se expresa en la calle. Cuando la ciudadanía señala que sus derechos no están garantizados, y por eso se moviliza, y por eso, digamos, estalla toda esta situación el 18 de octubre del año pasado, a mi juicio. Había una serie de elementos. Bueno, yo hice una lista acá, no sé si leerla toda, pero elementos como corrupción, que parte con el tema saliendo a la luz pública de las boletas ideológicamente falsas, que ahora se reviven muchos fantasmas de eso, a propósito de algunas situaciones que han ocurrido en el último tiempo. Los perdonazos en términos de las cargas impositivas, el caso de Milico y Paco Gay, Cabal, Exalmar, ley de pesca. Bueno, la lista es bastante larga, no la voy a nombrar todas, pero eso efectivamente va mermando la confianza de la ciudadanía en sus propias instituciones. Y eso es un elemento, creo yo, que es un elemento de contexto que se debe tener en consideración cuando se quiere plantear un análisis, ¿cierto?, de la gestión pública y de la gestión del Estado, porque se hace en ese contexto. Por otro lado, también se deja ver un angostamiento, ¿cierto?, y hasta cierto punto una asfixia de la propia función pública, en términos de mantener la inversión relativamente estable en términos del crecimiento de los servicios públicos, a excepción de elementos muy particulares que se relacionan con los programas de cada uno de los gobiernos, ¿cierto? O sea, digamos, lo planteaba yo así, digamos, en los apuntes que había puesto, que en general hay como una especie de fetiche de la autoridad de turno de atender primero la expresión de los problemas más que sus fundamentos causales. Lo digo yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la seguridad ciudadana. Hoy día la política del gobierno en términos de la atención de ese problema se relaciona con mayor represión, con mayor cantidad de efectivos, ¿cierto?, con mayor cantidad de equipamiento, pero el elemento central, y lo dicen, digamos, todos los estudios a nivel internacional, que gatilla ciertos altos niveles de violencia y de delincuencia, se relaciona con la desigualdad. Eso no aparece en términos de las soluciones que proponen no solo este gobierno, sino
la mayoría de los gobiernos posteriores a la dictadura han tenido esa política de atención particularmente. También eso, digamos, se puede colegir en términos del funcionamiento del Sename y otros elementos. Entonces, en ese sentido, se pierde de vista un elemento que lo planteaba yo al principio de la exposición, se relaciona con la desigualdad como el objetivo de la política pública, ¿cierto? Es decir, reducir esa desigualdad más que atender recurrentemente los efectos que causan esos problemas que salen a reducir. Y eso caracteriza lamentablemente para aquellos que estamos de operarios, ¿cierto? De las políticas y los planes, particularmente en mi experiencia, ¿cierto? Porque la línea que ha seguido la política pública, tanto a nivel de seguridad como de control del orden público, ha sido muy cambiante entre un gobierno y otro. Me voy a apurar un poco porque estoy muy tocado con el tiempo. Bueno, otros elementos que hoy día también hacen crisis se relacionan con la accountability, ¿cierto? En términos de la experiencia, por ejemplo, como dirigentes sindicales, muchas veces no tenemos acceso a la información oportunamente y los recursos que se interponen, por ejemplo, ante el organismo, que es el Consejo para la Transparencia, terminan en la necesidad de judicializar esos procesos ante la Corte y, digamos, la negación de información termina en una sentencia, ¿cierto?, donde la Corte le recomienda a la autoridad que entregue esa información. Otra debilidad, ¿cierto?, del sector público. Hoy día la ciudadanía reclama la posibilidad de tener control sobre la provisión de las políticas. Bueno, no voy a profundizar en el tema de las fórmulas de la carrera extremadamente lenta. Mis compañeros que antecedieron, dirigentes sindicales, se refirieron a eso. También Enrique se remitió a esos elementos, ¿cierto?, que es de una carrera absolutamente estancada. La no separación de los cargos de confianza versus los cargos de carrera. Hoy día el 80% del sector público está afecto a estatuto administrativo, está en contrata, que es un empleo precario que se renueva año a año. En el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, solo el 3% tiene planta, o sea, hay un 97% de los funcionarios que trabajan en modalidad de contrata. Bueno, y toda esa situación plantea una serie de desafíos que se relacionan primero con que hoy día el clamor popular que uno puede, digamos, captar en la calle cuando el pueblo se manifiesta es que se solicita hacer público algunos servicios. A pesar de todo este descrédito que tenemos de que se dice que el sector público es lento, engorroso, burocrático, aún así la gente tiene mayor confianza en que el Estado administre, por ejemplo, sus pensiones. Y eso, digamos, y entendiendo el Estado no como el gobierno, sino como el Estado en rigor, ¿cierto? De hecho, las propuestas de la Coordinadora Norma AFP en materia de pensiones se relacionaban con consejos que estaban integrados por autoridades designadas, pero también por representantes de la ciudadanía. Lo mismo ocurre en salud, a pesar de que sabemos que la salud pública viene padeciendo una crisis en términos de los recursos de los cuales dispone, las largas esperas que tiene, etc. Aún así la gente plantea que quiere una salud pública, digna, ¿cierto? Eso requiere una serie de desafíos en términos de este nuevo proceso constituyente. Primero, una reorganización impositiva que permita financiar las nuevas demandas de modernización, ¿cierto?, y las nuevas demandas de descentralización de los recursos del Estado. Y hablo de reorganización impositiva a propósito de que, por ejemplo, en los mismos estudios que estábamos desarrollando cuando se estaba financiando el bono COVID, ¿cierto?, en el marco de estos 12.500 millones de dólares, ¿cierto?, que se aprobaron por efectos de echar a andar ese bono, los análisis, ¿cierto?, de los propios asesores de la ANEF señalaban que se resolvería claramente con los recursos que se podrían obtener de una reforma tributaria que incorporara un impuesto a los súper ricos. Ese proyecto está en el Congreso hace bastante tiempo, se ha estado discutiendo, pero hoy día se requiere que esa desigualdad brutal se reduzca, a mi juicio, a través de una reorganización impositiva. De hecho, en el marco de la semana pasada, si no me equivoco, una discusión respecto a subir el IVA nuevamente. Entonces, la perspectiva de aumentar ciertos tributos que son universales termina manteniendo, ¿cierto?, esa desigualdad que es la que hace crisis hoy día y que tiene al país en esta situación, con todavía mucha manifestación, con servicios que no pueden proveer situación a la ciudadanía. Bueno, eso respecto de ese punto. Otros desafíos que son súper importantes a considerar se relacionan con el cuidado y el uso responsable y la conservación de los recursos naturales en un modelo de desarrollo sustentable.
que es una perspectiva que también se ha planteado desde algunas comisiones que están funcionando en la ANEF, pero todavía se requiere una discusión mucho más profunda que pueda dar con un modelo, ¿cierto?, que respete y permita, ¿cierto?, un desarrollo sustentable. Voy a saltarme los otros puntos. Bueno, quería plantear el tema de la descentralización. Hoy día hay un proceso de descentralización que está en curso, que es bastante interesante, pero que efectivamente no descentraliza, ¿cierto?, los recursos. Hoy día lo que se está haciendo es una desconcentración en términos de las decisiones. Ese proceso, a mi juicio, es insuficiente para el proceso constitucional que está en curso. Lo más probable es que haya, desde las regiones, se levanten algunos elementos en esas materias. Termino con esto. Respecto del modelo de empleo, en este nuevo desafío, y muy en línea con lo que planteaba Enrique también, yo puse 4 elementos centrales. Primero, que se proteja la meritocracia. Hoy día, en términos tanto del acceso como de la promoción interna, no existe la meritocracia. El sistema de calificaciones del sector público es un sistema sumamente arcaico, que no permite tampoco el desarrollo, ¿cierto? Es como una especie de, hoy día, bueno, se pueden generar reglamentos especiales, pero en general los reglamentos especiales están muy en sintonía también con el reglamento general, que básicamente es un listado de tareas y evaluación de aptitudes. Que garantice también la contabilidad. Hoy día, finalmente, el proceso de concurso público termina en una terna, ¿cierto? Y al final, lo que ocurre ahí es que siempre hay mucho personal de confianza que termina en esas ternas y termina siendo electo. Los propios diseños de los concursos no son, no hay ningún espacio ahí donde que sea vinculante con las organizaciones de funcionarios. Los diseña la autoridad, los consulta con los funcionarios y luego define la autoridad, así como la mayoría de los elementos donde se le pide opinión a los funcionarios. Hay muy poco proceso vinculante en términos de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público y los instrumentos o actos administrativos que terminan produciéndose eso. Que delimite claramente los cargos de confianza de los cargos de carrera, lo planteaba Enrique, en términos de los cargos políticos y los cargos burocráticos, y que ofrezca oportunidades de desarrollo garantizando la equidad en el ingreso. Hoy día, el sector público no ofrece garantías de desarrollo, es muy difícil, ¿cierto?, ser promovido o ser reconocido también al interior de los propios servicios. Y como es una disposición que le compete a la autoridad en último término, normalmente no se respeta ni la trayectoria ni la capacitación de los funcionarios y funcionarias. Hoy día el único instrumento que un funcionario tiene para efectos de mejorar su renta muchas veces son la hora extra, y eso, digamos, tuvo mucha injerencia en la cantidad de funcionarios públicos que postularon a este bono de los 500.000 pesos a propósito de que le vienen pagando la hora extra hace años y ellos ya lo entienden como parte de su ingreso, y hoy día cuando se retiran a propósito de la instrucción de este manual de la DIPRES, ¿cierto?, de reducir cierta hora extra, muchos funcionarios entendieron eso como una reducción de sus impuestos, o sea, de sus ingresos, y por lo tanto postularon. Con esto termino. Bueno, creo que los funcionarios y funcionarias públicas debemos superar la anomia de la política pública. Eso es parte del imperativo ético de ser servidores públicos, es decir, tener una opinión respecto del negocio de cada una de nuestras instituciones en las cuales nos desempeñamos. Lamentablemente, la discusión del funcionario se restringe, ¿cierto? Y así se ha desarrollado en el último tiempo, particularmente a lo gremial, ¿cierto? Al espacio de relación contractual entre un conjunto de funcionarios y un empleador, como si el Estado no tuviera esa responsabilidad ética, ¿cierto?, de garantizar derechos, ¿cierto?, en su propio seno, además. Entonces, creo que se requiere una reorganización profunda. Yo, si bien soy especialista en PMG, asesoro a servicio a propósito del tema PMG, creo que hay otras fórmulas de modernización. Creo que es perverso muchas veces cuando finalmente los funcionarios y funcionarias públicos pagan el precio de malas decisiones a veces de la autoridad o de situaciones contextuales que no permiten dar cumplimiento a los compromisos que se generan. Reconozco que ha sido un buen instrumento que permitió modernizar la gestión. De hecho, eso se consigna en el propio estudio que hace la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que es un largo estudio que se hizo PMG, de hecho, que recomienda pasar mucho del incentivo a ingresos fijos. Y ya se me acabó el tiempo.
pero creo que ya a esta altura está agotado y el desafío que nos impone la ciudadanía requiere que nosotros replanteemos el modelo no solo de empleo público, sino que el modelo de política pública completo. Y en ese sentido quiero terminar con una frase de Walter Benjamin que dice que el sentido de los fragmentos y de los escombros es ver caminos por doquier. Yo creo que no hay que tener miedo a avanzar, ¿cierto?, en un modelo que efectivamente revolucione un poco esta lógica que tenemos de provisión de política pública y que avance en efectivamente garantizar derechos y no solo proveer un servicio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, y a todos los expositores. Aprovechando el tiempo, digamos, que nos queda, voy a partir con las preguntas que nos han llegado. Hay dos preguntas, las dos primeras que para distintos panelistas, pero las voy a leer las dos para que el segundo también vaya tomando nota de aquello. La primera es para Enrique París, y señala por qué servicios técnicos especializados deben tener autoridades con cargo de confianza política. Y en este marco, ¿qué rol le corresponde al servicio civil? La segunda pregunta, para que Patricio Muñoz vaya tomando nota también, es sobre la actualización de la ley de plantas en los servicios públicos a través de un proceso de encasillamiento. ¿Puede explicar algún mecanismo? Pues existen funcionarios que llevan más de 20 y 30 años en el mismo grado. Enrique. Ya. Yo primero diría que me cuesta hacer la diferencia entre servicios públicos técnicos y servicios públicos no técnicos. Hacen cosas distintas, es decir, un organismo fiscalizador no es lo mismo que un organismo que asegura la provisión de un servicio y lo hacen de una manera profesional y técnica. Y venía esto con un agregado, lo del servicio civil. A ver, lo respondería de dos maneras. Primero, en Chile se alcanzó, para avanzar, a mi juicio, en la dirección correcta, hacia un sistema en donde la selección de quienes podían ocupar los más altos cargos de los servicios pasaran por un filtro de mérito y competencias técnicas para desempeñarse en el cargo, reservándole la autoridad al presidente de la República o al jefe de servicio la facultad de nombrarlo en la medida que cumpliera con ese requisito y manteniendo la facultad de removerlo. Por esto que conversamos y planteé yo y lo plantearon los demás, o varios de los demás, sobre la exclusiva confianza. Yo creo que la última reforma constituyó un avance, pero cuando observamos lo que sigue ocurriendo, ya no existe la figura del ADP del provisional transitorio. En el primer año de este gobierno no fue tan desatada la remoción de altos directivos, pero sin embargo, al cabo de 2 años, por lo que duran y haciendo uso de esta facultad, lo que observamos es que finalmente el intento de control o de subordinación política prevalece. Entonces, digo esto porque yo creo que nos vamos a ver en la obligación de seguir cerrando puertas. Y yo creo que la facultad de la autoridad política y esa relación compleja entre el gobierno y la administración, de la que yo hablé hace un rato, debiera tener más restricciones. Si acaso esas restricciones, y uno podría llegar a pensar que en todos los servicios o en algunos de ellos, impliquen que, salvo que un convenio de desempeño o algún elemento más o menos objetivo lo indicara, o con consulta, por ejemplo, al Consejo de Alta Dirección Pública, un alto directivo público no puede ser removido mientras no haya cumplido su periodo. Creo que compartiendo lo que está al origen de lo que inspiró este modelo, si queremos tener un sistema público más profesional, debe haber señales del funcionamiento de los servicios públicos desde la cabeza, para hacer luego lo que también señalaba Cristian y Bernardo, de qué pasa hacia abajo. Yo, por ejemplo, no soy partidario del ADP en los terceros niveles. Creo que
los terceros niveles jerárquicos deben ser sujetos de concurso bastante más flexible que los actuales, más flexible y con control externo, de tal manera de reducir estos riesgos de que termina el que ha hecho una carrera política en el servicio en la terna para ser elegido en un cargo de planta. Espero responder con eso. Yo creo que tenemos que ir avanzando, por lo tanto, en mecanismos que reduzcan, si acaso eliminen la posibilidad de partidizar, de hacer partisana la designación, pero sobre todo la remoción del alto directivo. Gracias, Enrique. Patricio. Ya, gracias, Anita. Pero si me lo permite, Enrique, quisiera complementar un poquito respecto al tema, dado que producto también de las funciones que uno desarrolla participan en este tema de los ADP, y básicamente en mi postura particular le hago un seguimiento particular a los ADP nivel 1 y nivel 2 de mi institución. Yo, bueno, ahora no sé, bueno, la mayoría ya sabe, yo por lo menos a la ANEF recién le informé, el superintendente de Seguridad Social fue notificado de que no se le renovó su cargo, por lo tanto su cargo está siendo postulado hoy día en estos momentos, bueno, el concurso se cierra el día 9 de noviembre. Y lo que me extraña, o sea, que lo que espero complementar un poquito en el sentido de que yo creo que lo que falta ahí en el rol del servicio civil hoy día es que en estos convenios de alta dirección, cuando se establezcan como los desafíos de cargos, no se enfoque mucho o demasiado en solamente la parte técnica. También hay partes que tienen que ver con lo que llamamos hoy día mayoritariamente habilidades blandas de los directivos que quedan fuera cuando por lo menos yo me di el trabajo de revisar el perfil del superintendente y la verdad que no sé cómo van a enfocar esa parte en este concurso que hoy día está pendiente. ¿Ya? Y a lo mejor lo otro sería también, tomando un poquito lo que sale en las resoluciones 1 y 2 del mismo de Dirección del Servicio Civil, es que en estos concursos de alta dirección a lo mejor sería interesante preguntarle a las asociaciones de cada institución qué es lo que también esperan respecto de la máxima autoridad o de las autoridades de nivel 1 y nivel 2 de su servicio. Creo que es importante capturar también la opinión de los funcionarios, dado que los funcionarios somos los que hacemos la pega específica. Eso un poquito complementando. Y ahora respecto de la pregunta específica respecto del tema de ley de planta, mira, la verdad, nosotros como superintendencia hemos levantado propuestas para actualizar nuestra ley de planta y siempre hay mecanismos, ¿ya? Tenemos el mecanismo de la antigüedad en el servicio, los perfiles de cargo o las funciones desarrolladas por cada uno de los funcionarios que son de contrata y de planta al mismo tiempo. O sea, porque hoy día tenemos funcionarios en contrata en un grado mucho más alto que funcionarios que están de planta haciendo el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces yo creo que siempre hay mecanismos para poder actualizar las leyes de planta y esos mecanismos obedecen básicamente a las particularidades que tiene cada servicio. Yo sería súper irresponsable si diera como una receta general, ¿ya? Pero sí lo que puedo decir es que hay variables que son comunes. La antigüedad en el servicio, la antigüedad desarrollando una función específica, el grado de perfeccionamiento que tienen en la labor específica. Eso se podría ser como algunas herramientas que permitan actualizar una ley de planta y hacer un encasillamiento como corresponde. Pero te insisto que cada servicio igual tiene su particularidad, que hay que revisar. Gracias. Pero, aquí hay una pregunta para todos. Lo único que les pido es que tratemos de ser lo más acotado por un factor de tiempo solamente. Aquí hay una pregunta para todos. Dice, actualmente los servicios públicos realizan un proceso de mejora continua a través de los comités de calidad. ¿Cómo se puede integrar ello con el mejoramiento de la gestión? ¿Partimos contigo, Bernardo? Los sistemas de calidad, los sistemas de calidad son mecanismos estandarizados para controlar que la gestión que se hace sea eficiente y eficaz. Y por lo tanto, si los servicios utilizan esa herramienta, cualquiera sea, va a permitir sin duda un mejor desempeño de la gestión.
Yo creo que esa sería mi respuesta. Ahora, respecto al tema de fondo, yo quisiera recoger lo que plantearon varios de los panelistas. Yo creo que el tema de fondo es, para decirlo en chileno, poner los bueyes delante de la carreta. Es decir, ¿qué Estado queremos? ¿Cuál es el Estado que hoy día demanda la ciudadanía en este proceso constituyente? No se olviden que la ley que citó Enrique, la 18.575, la ley general de base, es hija de la Constitución y no ha sido modificada. Entonces, el Estado hay que construirlo de nuevo, reestructurarlo completo, hay que en ese sentido tener un espíritu constituyente. O sea, eso estamos todos de acuerdo en eso. El tema es sobre qué base se funda esa reconstrucción, y yo pienso que la principal base es el compromiso ético, social, político que tiene que tener un país que quiere progresar y que quiere un Estado del tamaño necesario, de la configuración necesaria. En este caso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado, de que la descentralización es un imperativo nacional, ¿ya? Y por supuesto también todo el tema de la gestión pública, lo que aquí ya se ha señalado. Pero hay un punto importante que es que yo también quisiera decir, para completar la respuesta, es que no hay que temerle a los instrumentos cuando los instrumentos como el mejoramiento de la gestión, la digitalización o el gobierno digital o la automatización de los procesos están en función de servir mejor al desarrollo del país. Y en eso comparto lo que dijo Cristian recién, de que el Estado no solo tiene que dar servicios, que los tiene que hacer, la gente necesita, digamos, que lo que tiene que hacer el Estado se lo haga de manera rápida y efectiva, pero también tiene que tener la garantía de que los derechos a los cuales que él tiene como ciudadano sean garantizados. Y eso es cambiar, digamos, fundamentalmente el enfoque de cómo tenemos que tener el Estado, digamos, que va a pasar por este proceso constituyente ahora y que en buena hora. Y por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que aquí se ha planteado respecto de que hay que modificar el estatuto administrativo, que es de antes, de antes o sea, perdón, en lo último que hizo la dictadura militar y que se ha modificado en algunos aspectos, pero no de manera estructural. Y en todo lo demás que yo no quise referirme al tema, que son los temas de fondo, en lo laboral, que son toda la carrera funcionaria, el perfeccionamiento, por supuesto la autoformación y mejoramiento continuo en las propias tareas. Hoy día, ¿qué profesional puede decir que entrado a la administración pública, aunque venga incluso con un posgrado, ya tiene, digamos, el camino hecho para 30 años? No, cada día los desafíos son distintos, los paradigmas han cambiado y hay que prepararse para tener un Estado lo más eficiente y eficaz, pero en función de la tarea que es garantizar derechos y entregar buenos servicios. Cristian. Sí, bueno, dos cosas. Primero, efectivamente los comités de calidad si bien pueden orientar la modificación o algún ajuste del PMG para el año siguiente, no tienen injerencia sobre el PMG que está en año en curso, porque el PMG es un instrumento que se compromete el año anterior al cual se ejecuta. Por lo tanto, hoy día, en términos de hacer conversar esos dos instrumentos, los efectos de mejorar la calidad de los servicios, efectivamente resolvería una cuestión más administrativa que desde la perspectiva de la calidad de los servicios propiamente tal. Además, no todos los servicios hoy día tienen marco de calidad, porque el objetivo específico, o sea, el objetivo estratégico número 3 del PMG habilita a algunos servicios que tienen la particularidad, por ejemplo, que atienden público, para poder tener algunos indicadores que se relacionan con calidad en términos de, por ejemplo, satisfacción de usuario o percepciones que se relacionan con esa calidad que entrega. Por ejemplo, el servicio del cual tú eres, Anita, el IPS, el registro civil, FONASA, pero por ejemplo el servicio al cual yo pertenezco nosotros no atendemos público, la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Por lo tanto, no desplegamos el objetivo estratégico número 3 en su completitud. No tenemos instrumentos de gestión o sea, que se relacionen con el comité de calidad. ¿Me explico? Es una cosa. Y lo otro, quería comentar así como paréntesis, como una experiencia en particular que hemos tratado de impulsar en el Ministerio del Interior, particularmente que hoy día se ejecuta en la Subsecretaría de Prevención de Delito, que se relaciona con una comisión de mejora, ¿cierto? Que lo que hace que, claro, no tiene injerencia directa en la formulación del PMG, pero tiene injerencia directa en la gestión cotidiana del servicio, ¿cierto? O sea, en destrabar algunos elementos que se relacionan con algún indicador o que se relacionan con alguna tarea estratégica del servicio, y eso ha permitido colaboración también de los propios funcionarios en términos de completar tareas que a veces no les son propias, pero que ayudan, ¿cierto?, al cumplimiento ya sea de un objetivo del servicio o que se orientan a entregar una mejor calidad de servicio. Por ejemplo, y con esto termino, en el Fondo Nacional de Seguridad Pública, cuando se está evaluando, hay equipos de la subsecretaría que se desarrollan en otras labores que recurren a esa labor para efectos de poder completar en el tiempo preciso la entrega de esos recursos. Entonces, eso, por ejemplo, es una experiencia que es muy particular, pero que se relaciona con esta posibilidad de diálogo entre las organizaciones de los trabajadores y la gestión que se espera por parte de un gobierno, en particular de un servicio. Eso. Patricio. Ya. A ver, lo que pasa es que hay que distinguir varias cosas. Aquí la verdad que la conceptualización de mejora continua, yo me he dado cuenta que muchas veces como que se la manipulan y la tratan de incorporar de cualquier manera a los servicios, ¿ya? Primero que nada, yo en el servicio, si quisiera hablar de mejora continua, yo preguntaría, ¿para qué quiero la mejora continua? Si básicamente lo que quiero es mejorar mis procesos de atención ciudadana, mis procesos de entrega de beneficios a los ciudadanos, ya ok, implementemos la mejora continua y en este comité de calidad que vamos a diseñar, incorporemos a las personas que trabajan desarrollando esos procesos, quienes son los mejores que conocen cómo se tienen que hacer bien las cosas y dónde hoy día se están generando los cuellos de botella que son los necesarios para poder optimizar. Obviamente eso va a generar una mejora en la gestión, ¿ya? Lo otro que tenemos que tener claro es el tema de la participación desde de la ciudadanía. Yo creo que a lo mejor también sería importante que en estos comités de mejora continua o en estos comités de calidad que se generen en los servicios que están asociados a la provisión de algún bien o servicio, se incorpore a lo mejor la visión del COSOC. Hoy día las instituciones tienen los COSOC, que son los consejos de la sociedad civil, hacerlos partícipes del proceso. Yo creo que es un proceso participativo, logra mejores resultados que un proceso entre cuatro paredes. Y obviamente, de esa manera, obviamente repercute en una mejora de la gestión, si no, hay algo que está fallando. Pero hay que tener cuidado cuando hablemos de mejora continua, porque la verdad que la mejora continua no es subjetiva, es bastante aterrizada. El concepto es estar en constante mejoría, o sea, eliminando los cuellos de botella, ir eliminando todas las falencias que yo tengo en los procesos de otorgamiento de los beneficios a la ciudadanía. Entonces ahí y lo principal es que la autoridad de servicio tiene que estar convencida. Así por lo menos nosotros hemos funcionado en la Suceso. Tenemos nuestros comités de mejora continua, sesionamos mensualmente, participamos todos los que tienen que participar, tanto la parte técnica, los específicos, como la voz de los funcionarios, también está recogida en estos comités. Y eso ha significado que efectivamente tenemos una cultura de mejora en la gestión institucional. ¿Todavía nos queda camino por andar? Claro, todavía nos queda camino por andar, pero esto pasa básicamente por lo que yo les comentaba y lo que a lo mejor he sido majadero, en el tema de las habilidades blandas que tienen que tener las autoridades de las jefaturas de servicio, ¿ya? Porque les cuesta de repente, a muchos les cuesta escuchar a las personas. Eso, no sé, con eso espero contestar un poquito. Está en silencio, Anita. Enrique. Muy corto, porque creo que la sustancia de la pregunta ha sido contestada. Yo creo que en la existencia de la pregunta radica el problema.
si nos escucharan de afuera, dirían, quiere decir que los funcionarios públicos chilenos están preocupados de la calidad, están preocupados de la mejora continua, están preocupados de la gestión. Entonces creo que es importante primero reconocer de todo lo que se ha hecho y de lo que pasa al interior de los servicios. ¿Dónde puede haber un problema que está relacionado con el PMG, etcétera? Es que creo que existiendo los comités, existiendo los planes, debe haber un involucramiento creciente de que estas decisiones son decisiones propias de los servicios o en el seno de los servicios, para que se articulen los distintos instrumentos y programas. Ya pasó aquella época del disciplinamiento de la administración, como decía Guillermo hace un rato, de una cultura que está instalada en los servicios públicos. Hay cosas que ya son activos de la función pública. Para ir hacia adelante hay que responsabilizar más a los jefes de servicio y también responsabilizar más a los funcionarios de cada servicio, justamente para que los comités, la mejora continua, los programas de gestión se articulen, existe una armonía entre que en las decisiones que se están tomando en unos, porque a veces se tienen que tomar anticipadamente, están mirando los efectos que va a tener cuando se define el PMG o lo que sea que tengamos en el futuro, el impacto que eso puede tener en las definiciones del comité de calidad, por ejemplo. Eso. Les quiero contar que tenemos hartas preguntas, pero por un motivo de tiempo, que nos quedan unos minutos muy acotados, voy a hacer una pregunta que es general, pero solamente tienen un minuto, minuto y medio ahí para poder responder los panelistas. Esta es una pregunta para todos y dice que considerando el proceso constituyente, puede abordar la descentralización del Estado y la entrega de mayores capacidades y recursos a nivel subnacional, ¿cómo articular coherentemente la acción del Estado? ¿Cuál debería ser el rol de la Administración Central del Estado? ¿Cómo debería configurarse el empleo público a futuro? ¿Cristian? Chuta, tremenda pregunta para un minuto. Bueno, pongámosle 2 minutos entonces, 2 minutos. Bueno, ya, agradecido ese minuto adicional, compañera. Sí, mira, hay varias cosas. Hoy día el modelo descentralizado que se está implementando en materia de descentralización lo que hace es que desconcentra algunas decisiones y da algunas competencias al nivel regional para ejecutarlas, pero no le da potestad, por ejemplo, sobre sus recursos. Eso yo creo que sería un avance importante. Esto está estancado en el Parlamento, una ley de rentas regionales que es la que finalmente va a definir, porque más allá de que la autoridad, digamos, tenga una posición y pueda determinar ciertas acciones, si no tiene las lucas para ejecutar esas acciones, en realidad no es de gran relevancia, ¿cierto? Además, la modalidad de transferencia de la competencia implica que el nivel regional recibe esa competencia, digamos, como se está proveyendo y luego de eso la empieza a modelar. Pero no se relaciona necesariamente con la naturaleza, la característica de la propia región y no solo a nivel regional. Cuando yo hablo de descentralización, en mi exposición también me refiero a los niveles provinciales e incluso a los niveles comunales. Claro, yo creo que en el marco de la nueva Constitución esto va a ser un punto central porque la demanda de las regiones en esta materia está muy bien definida y eso creo que es un avance en términos de lo que hoy día la región requiere para efectos de alcanzar su desarrollo, ¿cierto? Que es lo que hoy día se cuestiona. Respecto del empleo público, yo creo que eso va a operar como la mayoría de las normas que son generales, o sea, la descentralización en Chile en ningún caso se ha hablado, no creo que llegue a eso, una opinión, pero los discursos que hoy día circulan en términos de la materia no se orientan hacia el planteamiento de un Estado federal, ¿cierto? Por lo tanto, los elementos como el empleo público son algunos de los elementos que están definidos de manera nacional. Por lo tanto, no es que cada servicio público pudiera tener un modelo distinto de empleo. Eso es un nivel mucho más avanzado de lo que hoy día se ha discutido en términos de descentralización. Pero claro, si por ejemplo se relaciona mucho con cómo define la Constitución las atribuciones que tiene la autoridad local y las atribuciones que son nacionales. Es difícil poder adelantar, por ejemplo,
una materia como esa, porque eso requeriría avanzar hacia un modelo más federal, el que cada región, por ejemplo, tuviera un modelo distinto de empleo público. Y eso, digamos, no está hoy día en el seno de la discusión que se ha dado hasta el momento. Ahora, el proceso constituyente va a incorporar, ojalá, nuevos actores que podrían incorporar temas como este. Pero de lo que hoy día, ¿cierto?, ha discutido el establishment político que ha llevado esta discusión, en ninguna parte se plantea avanzar en un modelo federal donde, por ejemplo, pudieran haber distintos modelos de empleo público en cada una de las regiones. Eso hoy día, en términos del proceso que está en curso y que se va a ver obviamente afectado por el cambio constitucional, no está considerado. O sea, el tema de el estatuto administrativo seguiría siendo una ley nacional. Gracias, Cristian. Te pasaste los 2 minutos, pero no importa. Pero no importa. Perdón. Patricio. Complicada la pregunta, ¿no? Pero la verdad que yo creo, no se me ocurre qué más decir excepto reforzar un poquito lo que dijo Cristiano. O sea, la verdad que, y tal como dijo Fernando también hace un rato atrás, mientras existe el estatuto administrativo, bastante complicado poder establecer algunos nuevos cánones respecto del tema de lo que es la función pública. A lo mejor desde el punto de vista gremial nosotros tendríamos que tener un poquito más de visión al respecto. O sea, lo que comentaban hace un rato atrás, el tema de los cargos de exclusiva confianza, las contrataciones directas, en base a algún pago político, algún pago de favores, es lo complicado. Pero la verdad que mientras exista el estatuto administrativo hoy día, que es lo que regula la función pública principalmente, es bastante complicado pensarlo a lo mejor con la participación de nosotros como funcionarios dentro del proceso constituyente. Habría que reforzarlo, pero no se me ocurre otra manera. La verdad que ahí muchas veces nuestra vida al tope, reforzando lo que decía Bernardo hace un rato atrás, es el estatuto administrativo. O sea, la verdad que cuesta como modernizarse o pensar de una manera más moderna o acorde a los tiempos si tenemos un estatuto que quedó desde la dictadura. Entonces, la verdad que cuesta. Gracias, Patricio. Enrique. Tratando de ajustarme al tiempo, yo coincido en general con lo que se ha dicho. En materia de descentralización, dado que la reforma es decir, la norma que hoy día está es una norma discutida recientemente, no veo a nivel de la Constitución qué otras innovaciones podamos introducir. Creo que el problema que levantó Cristian, creo, acerca de recursos o facultades, tal vez algo más podría decir la Constitución para asegurar o apurar que existan políticas públicas de transferencia de facultades y medios para cumplir su misión, pero no mucho más allá. Y en materia de empleo, coincido con lo que se ha dicho, pero lo pondría de la siguiente manera. Creo que lo peor que podría ocurrir es que a nivel constitucional existiera alguna norma que dejara tal flexibilidad que pudiéramos terminar el día de mañana con sistemas de empleo público según el territorio. Porque creo que ese sería como el acabose de la desigualdad en el sistema público. Creo que la Constitución, a mi juicio, hay cosas que tiene que limitar, tiene que evitar y otras que tiene que orientar. Ser vagos en esto, yo soy muy crítico acerca de cómo funciona el estatuto administrativo, pero creo que el empleo en la Constitución, simplemente a nivel de estas definiciones, debieran haber ciertos principios en que todo el marco legal que se descuelgue de ahí, toda la política pública relacionada con el empleo público, tenga que tributar a esos principios. Que algunas de las ideas que planteé en mi presentación, referirme a la función pública, y algunos han comentado sobre eso. No me referí mucho específicamente a los temas relacionados con corrupción, de cómo prevenirla o el control sobre normas de principio de comportamiento, a las normas de probidad aplicables a la función pública, o prohibiciones a las cuales debieran estar sometidos funcionarios y altos directivos públicos en su relación con la política, por ejemplo. Así abordaría el tema. Gracias, Enrique.
Y bueno, Bernardo, nos quedas tú. Sí, la pregunta es muy profunda, pero primero, la Constitución debería establecer un Estado democrático social activo y dotado, digamos, de todos los instrumentos y los recursos que un Estado moderno requiere, digamos, como estructura tributaria redistributiva, eh, recursos necesarios para garantizar los derechos, y eso hoy día Chile lo puede hacer. Segundo, empleo estable bajo una carrera funcionaria meritocrática, pero también con mecanismos, por supuesto, opcionales de todo lo que significa la autoformación y el perfeccionamiento permanente, digamos, porque hoy día nadie tiene, digamos, acabada nunca la formación. Hay que seguir cada día, cada año, cada mes perfeccionando, digamos, los conocimientos para servir, digamos, y ser un buen servidor público. Y, y respecto al tema de la descentralización, yo creo que, por lo menos en mi opinión, estoy de acuerdo con que el Estado tiene que ser unitario, tiene que ser una política, porque las políticas públicas, si bien se aplican en los territorios, y esa es la importancia de la descentralización, tienen que ser unificadas desde el punto de vista de la integración territorial a nivel nacional, permitir toda la diversidad y expresión del territorio, pero bajo una política pública nacional que permita dar estándares similares a toda la ciudadanía. Porque si no, entonces podríamos caer en una asimetría tremenda, solo, por ejemplo, solamente con los lugares donde se genera la riqueza o el producto interno bruto, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, de Antofagasta, que produce el cobre, etcétera. Bueno, y, y lo más importante, yo creo que es que necesitamos un Estado que esté al lado de la gente, con la gente, y comparto plenamente lo que señalaba Guillermo respecto a esa buena idea de incorporar porque el Estado además tiene que ser participativo hacia adentro, con un mecanismo de negociación colectiva garantizado en la Constitución, empleo decente, digamos, negociación colectiva, no a lo que se acaba, digamos, la figura de los honorarios o las contratas permanentes. Tiene que haber un empleo estable, como ya lo dije, pero celebro esta idea de incorporar a los consejos de la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos. Ya existen, Enrique lo sabe, muchas buenas experiencias en ese sentido en Chile, ya ha habido. Nosotros tenemos un programa que se llamaba Mecanismo de Gestión Participativa de los años 90 y que dio muy buenos resultados, que permitió el desarrollo del actual programa de Biblioredes. Entonces hay experiencias incipientes que permitieron que, cuando la ciudadanía se hace cargo o se hace copartícipe de algunos aspectos de la gestión pública, el resultado es extraordinario y es muy bueno y es positivo, sobre todo en los ámbitos donde se requiere la participación ciudadana. Bueno, muchas gracias a nuestros 4 expositores. Realmente fue un espacio muy interesante compartir con todos ustedes. Agradecer a todos los personas que se han integrado, dirigentes de base, afiliados y otras personas que se encuentran acá interesados en este ciclo de seminarios. Eh, Esperarlos, digamos, para la próxima actividad, que va a ser el próximo, digamos, en 15 días más. Reiterar el agradecimiento, la participación, pedirles disculpas solo, y le doy la palabra a Yasna, que me está pidiendo, me levantó la manito, ¿no? Ah, perdón, había visto que habías levantado la manito. No, pedirles excusa, había un número importante de preguntas, pero la verdad que tuve que definir ahí para involucrar más a todos los participantes, y quedaron ahí pendientes, pero de todas formas se las voy a compartir a los panelistas para que les quede registro de algunos aspectos, algunas preguntas que eran muy buenas, pero traté de poder recoger aquellas que eran más integrales. Así que eso, muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias.